Hola mis queridos alumnos, buenas tardes. Espero se encuentren muy bien, chiquillos, donde se encuentren en su casita. Eh, Vamos hoy día a grabar la clase de medidas de forma. Está lo que yo les voy a compartir, está en la plataforma. Les voy a compartir escritorio para que vayan viendo acá. En la pestaña clases y tareas, chiquillos, ustedes van a encontrar en la unidad 3. La unidad 3, ahí está la clase que vamos a ver hoy día y unos ejercicios también que vamos a ver el miércoles. Y también aquí está, ¿cierto? Un script de la función creada para calcular la cortosis en R. Se las voy a pedir, ¿cierto? Que ustedes la puedan trabajar en el programa RStudio. Es una fórmula bastante extensa, es bastante larga, entonces es mejor que ustedes la trabajen con la función. Yo ahí se las dejé en el programa. Y también hay un ejemplo, aparece una base de ingresos también que se puede abrir para ir calculándole la asimetría y la kurtosis que vamos a ir viendo hoy día, ¿ya? Entonces, ahí les va a quedar lo que vamos a ver hoy día y el miércoles. Y el viernes en el laboratorio, bueno, estos días igual, ¿cierto? Vamos a ver práctica y tanto práctico como teórico. Pero ahí ustedes, el viernes también vamos a ir trabajando, desarrollando el taller 2, ya ahí lo vamos a ir para que de esa forma ustedes no se vayan atrasando, porque lo ideal es que ustedes estén, ¿cierto? Presencialmente también acá, y por el motivo de la paralización no pueden estar, ¿ya? Entonces vamos a comenzar viendo, ¿cierto? Las medidas de asimetría y kurtosis. Que lo tengo abierto acá también. Entonces, cuando hoy día vamos a ver las medidas de asimetría y kurtosis. Dentro de las medidas de asimetría, ¿cierto? Estas medidas en sí, en cierta parte, nosotros vimos en el histograma cómo era la forma que tenía la distribución, ¿ya? Pero no con este coeficiente calculado. Nosotros veíamos la forma a partir del sesgo, ¿cierto? Si era asimétrica, positiva, y eso indicaba un sesgo positivo, o asimétrica negativa, que eso indicaba un sesgo negativo. Pero acá, ¿cierto? Va a ser calculado a través de un coeficiente de asimetría. Entonces, sin necesidad de tener que ver el histograma, al calcular esta medida de asimetría, este coeficiente, ¿cierto? Si es positivo, nos va a indicar que, ¿cierto? La distribución que toman mis datos tiene una asimetría positiva. Y si es negativa, ¿cierto? La distribución que va a tener mis datos es negativa. Entonces, por tanto, a lo mejor sin la ayuda del histograma o del diagrama de caja y bigote, nosotros inmediatamente podemos distinguir, ¿cierto?, el grado de asimetría que tiene nuestra distribución empírica de nuestros datos. Entonces, por tanto, esto nos ayuda a ver qué tipo de distribución de probabilidades se debe utilizar para modelar los datos. Entonces, cuando después ustedes vean los modelos de probabilidad que vienen en segundo año, ¿cierto? Estas medidas les ayudan a distinguir qué distribuciones van a ocupar, si son simétricas o asimétricas. Entonces, por tanto, la asimetría positiva, ¿qué es lo que va a indicar? Que los valores más extremos se encuentran por encima de la media, y la asimetría negativa indica que los valores más extremos se encuentran por debajo de la media. Entonces, este coeficiente de asimetría de Fisher
que es el calculado, ya que el que vamos a calcular expresa el grado de asimetría de la distribución empírica de nuestros datos. Entonces, cuando nosotros realizamos el histograma, chiquillos, nosotros pudimos darnos cuenta, ¿cierto?, de si en nuestro histograma nuestros datos eran asimétricos o simétricos, pero lo podemos calcular también a través de este coeficiente de asimetría, ¿cierto?, o sesgo. Cuando nosotros hablamos de que eran sesgadas, ¿cierto?, nuestras distribuciones, la forma que tenían nuestros datos, entonces eran asimétricos, ¿cierto? Entonces, por tanto, el coeficiente de asimetría de Fisher está dado por lo siguiente, ¿cierto? Coeficiente de sesgo se llama. 1 sobre n, ¿cierto? Que es la sumatoria, que en sí, ¿cierto? Al calcularlo, de cada valor de x sub y se le resta el promedio y se eleva a 3, ¿ya? Y eso se divide por nuestra desviación estándar muestral elevado a 3. Entonces, por tanto, el promedio es el promedio muestral de nuestros datos y la desviación estándar es la desviación estándar de nuestros datos, ¿ya? Entonces, por tanto, nos va a dar un valor en el coeficiente de asimetría, donde si nos da un valor de 0, entonces indica que nuestros datos tienen, la distribución de nuestros datos es simétrica. Pero si da menor que 0, va a indicar que la distribución que tienen nuestros datos tiene un sesgo negativo o es asimétrica, ¿cierto? Negativa. Si nuestro coeficiente de sesgo es mayor que 0, entonces nuestra distribución de los datos, ¿cierto?, tiene un comportamiento asimétrico positivo. Entonces, esto también tiene relación, chiquillos, con las medidas de tendencia central, ¿ya? Y las medidas de tendencia central ahí nos indican, ¿cierto?, que el promedio, la mediana y la moda son iguales si nuestra distribución es simétrica. Entonces, ¿qué nos indican estos dos gráficos, estas dos curvas que nosotros vemos acá, ¿cierto? La primera nos indica la distribución asimétrica positiva. ¿Cuándo ocurre? ¿Cuándo teníamos nuestro histograma de esta forma? Y ocurre cuando la moda, ¿cierto?, o cuando el promedio es mayor a la mediana, ¿cierto?, y la mediana es mayor a la moda. O, ¿cierto?, la moda menor que la mediana, ¿cierto?, menor que el promedio. Lo mismo. Entonces, por tanto, cuando tiene un comportamiento de la primera curva que nosotros vemos acá, indica que nuestros datos tienen una distribución asimétrica pero negativa, ¿ya? O sea, se inclinan hacia valores más pequeños. Entonces, por tanto, el promedio va a ser menor a la mediana, ¿ya? Y la mediana va a ser menor a la moda. Entonces, por tanto, nosotros veíamos acá, ¿cierto?, que la moda se encuentra, la moda es unimodal, ¿cierto? Y nuestros datos se van extendiendo e inclinándose hacia los valores más grandes. Y en este caso, ¿cierto?, la moda está concentrada en esta primera parte, que es mayor a todo lo demás, ¿cierto?, a la mediana y mayor al promedio, y nuestros datos se extienden hacia valores más pequeños. Entonces, ¿cuándo una distribución es asimétrica? Si la mitad izquierda de su distribución es la imagen de su mitad derecha, ¿ya? Pero en cambio, ¿cierto?, si la simetría es positiva o negativa, en función a qué lado se encuentra la cola de nuestra distribución, la media tiende a desplazarse hacia donde están los valores extremos. Entonces el promedio tiende a inclinarse, ¿cierto?, hacia los valores más grandes acá en la simetría positiva, y el promedio acá en la primera figura tiende a inclinarse hacia valores más pequeños, ¿ya? Entonces, por tanto, también existe el coeficiente de asimetría de Pearson. ¿Cuándo se ocupa este coeficiente de sesgo de Pearson? Es cuando, ¿cierto?, nosotros tenemos una distribución que en sí nuestros datos son moderadamente asimétricos, o sea, tienen un leve sesgo, ya sea a la izquierda o ya sea a la derecha, y también es unimodal. Nuestra distribución es unimodal. No permite este coeficiente de Pearson, de asimetría de Pearson, ser calculado cuando nuestros datos, ¿cierto?, nuestra distribución es bimodal. Solamente cuando es unimodal
y tiene un leve sesgo, ya, o sea, moderadamente asimétricos, ya, entonces un leve sesgo a la izquierda o un leve sesgo a la derecha. Por eso que rara vez, ¿cierto?, se puede ocupar, porque en sí, ¿cierto?, más utilizadamente es el coeficiente de Fisher, de asimetría de Fisher, porque generalmente, ¿cierto?, nuestros datos tienden a tener un sesgo, y un sesgo bastante pronunciado. Entonces, por eso, ¿cierto?, también existe cuando existe un leve sesgo, ¿cierto?, y es unimodal, también existe un coeficiente de asimetría que se llama de Pearson, ¿ya? El coeficiente de kurtosis también es otra medida de forma que representa, ¿cierto?, la distribución de nuestros datos y sirve para analizar el grado de concentración que presentan estos valores. Entonces, por tanto, el coeficiente de kurtosis teóricamente, ¿cierto?, iba a ser calculado a través de 1 sobre el tamaño de muestra por la sumatoria, ¿cierto?, de x sub i de cada valor de la variable menos su promedio muestral elevado a 4 sobre la desviación estándar muestral elevado a 4. Y a ello se le resta menos 3. Entonces de ahí vamos a tener el cálculo del coeficiente de kurtosis. Y si es mayor a 0, entonces la distribución ya va a ser más puntiaguda. Indica que si es positivo, ¿cierto?, la distribución va a ser leptocúrtica. Si es igual a 0 o próximo, ¿cierto?, a 0, indica que nuestros datos tienen semejanza con la curva normal, y a eso se le llama que nuestros datos tienen, ¿cierto?, una distribución mesocúrtica. Y si nuestro coeficiente de kurtosis es menor que 0, entonces la distribución de nuestros datos es más aplanada. Por tanto, ¿cierto?, indica que es platicúrtica la distribución de nuestros datos. Entonces acá se ve representado gráficamente, ¿cierto?, el coeficiente de kurtosis. Cuando es leptocúrtica, ¿cierto?, tiende a ser más puntiaguda, ¿cierto?, nuestra distribución, la forma. Si es mesocúrtica, ¿cierto?, nuestros datos tienen bastante semejanza a la distribución normal, a la curva de la distribución normal, que es semejante a la campana de Gauss. Y si es menor que 0, ¿cierto?, si es menor que 0 el coeficiente, va a ser más aplanada, va a ser platicúrtica, ¿ya? Entonces, por tanto, vamos a ver un ejemplo, y como son bastantes, ¿cierto?, no se las voy a pedir yo teóricamente, son fórmulas bastante largas, bastante extensas, en la cual acá, en estas medidas de forma, van a ocupar bastante el RStudio, ¿ya? Ustedes van a poder calcular estas medidas de asimetría y de kurtosis a través del programa, ¿ya? Entonces, porque, ¿cierto?, vamos a tener bases de datos grandes, con un tamaño muestral, ¿cierto?, bastante grande, entonces, por tanto, para que lo calculen manualmente es muy largo de calcular la diferencia, ¿cierto?, la dispersión es elevado a 4, el promedio, cada valor, ¿cierto?, de la distancia hacia el promedio también es elevado a 4, entonces por tanto es muy largo de calcular de forma teórica. Entonces por tanto vamos a continuar con los datos del taller 2 que ustedes trabajaron, donde este conjunto de datos, ¿cierto?, reforzando, correspondía a niñas y niños de una escuela del centro de cierta comuna, que se les recomienda clases de reforzamiento de lectura. Entonces, por tanto, las variables son género, son score, que es puntaje, ¿cierto?, de lectura, y remedial, la recomendación sí o no. Entonces, por tanto, nos va a interesar acá calcular estas medidas de forma para variable cuantitativa, ¿cierto? Y la variable cuantitativa que nosotros encontramos en este extracto de este conjunto de datos, chiquillos, es el puntaje de lectura, score, la variable score. Entonces, por tanto, nos piden, ¿cierto?, calcular en RStudio los coeficientes de asimetría y kurtosis para la variable score. Yo ahí en la plataforma, ahí les dejé
chiquillos, en la plataforma virtual está donde dice medidas de forma en RStudio, está el script, ¿ya? El script donde está la función, donde está, ¿cierto?, lo que deben cargar para que ustedes lo puedan ir practicando. Se debe cargar, ¿cierto?, un paquete para poder ir trabajando este programa, ¿cierto? Y ahí yo se construyó, ¿cierto?, este coeficiente de kurtosis, una función, ¿ya? Para que con la fórmula correspondiente, ahí en vez de anotar, ¿cierto?, la sumatoria, se creó la función curt, ¿ya? Una función en el cual se le llamó, ¿cierto?, M4, porque se le llama la kurtosis el cuarto momento, ¿ya? Porque está elevado a 4, cada valor de la variable se le resta el promedio, se eleva a 4, la desviación estándar igual se le eleva a 4, eso es llamado como el cuarto momento, entonces ahí se le colocó M4, entonces ahí la sumatoria, ¿cierto?, y sobre el total, el n, entonces ahí es el promedio, en otras palabras, ¿el promedio de quién? De cada valor de la variable restado con su promedio y elevado a 4. Entonces, por tanto, y ahí, ¿cierto?, la función de la kurtosis, ese va en el numerador, ¿cierto? Y acá va el dividido, ¿cierto?, el numerador dividido por la desviación estándar elevado a 4. Todo ello menos 3, la fórmula de la kurtosis. Entonces, por tanto, ahí se devuelve la función, ¿cierto? Ahí cuando ustedes la corran con el run, ¿cierto? Se corre la función, está corrida. Entonces, por tanto, ahí se le colocó un conjunto de datos, ¿cierto?, de práctica para ver si corría la función solamente. Ahí se le llamó doble X a ese conjunto de datitos, 4 datitos para probar si corría, ¿cierto?, la función creada de la kurtosis. Entonces ahí, ¿cierto?, se calculó la kurtosis y para poder, ¿cierto?, calcular el coeficiente de asimetría de Fisher, el coeficiente de asimetría de Fisher, que se instala un paquete que se llama el paquete de los momentos, ¿ya? Entonces ahí ustedes le pueden colocar install.package y ahí entre comillas se le coloca el paquete que nosotros queremos instalar, ¿ya? Entonces ahí se va corriendo, instala los paquetes y se carga, ¿cierto? Cuando lo carga, uno lo puede ir cargando, cuando ustedes lo instalan, les queda instalado y solamente después lo van cargando con la librería. Entonces ahí cada vez que lo van cargando, lo llaman a través del comando library y llaman, ¿cierto?, la función de momentos, para que así les pueda calcular el coeficiente de asimetría de Fisher. Ya no solamente, ¿cierto?, que nos calcule la kurtosis con la función, ¿cierto? A través de esta función vamos a calcular la kurtosis, pero también a través, ¿cierto?, de la instalación de este paquete, ¿cierto?, que de los momentos nosotros podemos también trabajar con el coeficiente de asimetría. Y ahí, ¿cierto?, calculamos el coeficiente de asimetría para esos datitos, ese conjunto de datos. Y ahora, ¿cierto?, vamos a llamar los datos que están, el conjunto de datos, ¿cierto?, lo que estaba en el ejemplo del taller 2. Vamos a ver ahí, ¿cierto?, que se encuentra donde nos encontramos. Ahí, ¿cierto?, queremos trabajar en el escritorio, si lo queremos cambiar. Y ahí que nos entregue, ¿cierto?, en el dato donde nosotros vamos a tener. La tengo en el escritorio, estos datos del taller 2. Y ahí está leyendo nuestros datos, ¿cierto? Ahí está leyendo nuestros datos. Cuando nosotros, ¿cierto?, lo vamos trabajando, nos va mostrando en la consola. Sabemos, ¿cierto?, la estructura que tiene, las variables. Y, ¿cierto?, ahí vamos a reconocer con el comando attach, reconocemos la variable, la volvemos, ¿cierto?, a correr para que en sí nos reconozca
todas las variables que vamos a trabajar. Y luego, ¿cierto? Con la función creada en la parte de arriba, ¿cierto? Con la kurtosis, podemos ocupar, ¿cierto? Para que corra con calcular la kurtosis ahora del puntaje de score, del puntaje de lectura de estos niños y niñas de cierto colegio. Entonces ahí, ¿cierto? Con la función curt, le colocamos entre paréntesis la variable, ¿cierto? Recordar que la variable debe ser escrita con tal cual como la reconoce, ¿cierto? En los datos. De esta forma, con la primera con mayúsculas, si no nos va a arrojar error, ¿ya? Entonces ahí nos calculó, ¿cierto? El coeficiente de kurtosis para score, para el puntaje de lectura. Entonces ahí, si nosotros nos damos cuenta, ese valor del coeficiente de kurtosis nos da mayor que 0. ¿Ya? Entonces la distribución, ¿cierto? De nuestros datos, la distribución del puntaje de lectura, ¿cierto? Va a tener una distribución leptocúrtica, ¿ya? O sea, va a ser más puntiaguda la forma de la distribución de estos datos. Nos dimos cuenta que nos dio un valor positivo. Vamos a ver cómo nos da el coeficiente de asimetría, si va a tener un sesgo negativo o va a tener un sesgo positivo. Entonces ahí corremos el coeficiente de asimetría, ¿cierto? Y el coeficiente de asimetría nos da un valor de 1,39. Entonces ahí, ¿cierto? Nos damos cuenta que es bastante sesgada, ¿cierto? Hacia la derecha esta distribución del puntaje de lectura. Si nosotros nos damos cuenta, ¿cierto? Al calcular el resumen de nuestros datos, si nosotros nos damos cuenta acá, el promedio, ¿cierto? El promedio nos da un promedio de 64,9 puntos y la mediana nos da 60,5 puntos, la mediana del puntaje de lectura. Entonces nos damos cuenta que el sesgo, ¿cierto? El coeficiente de asimetría de Fisher nos dio positivo. Entonces, por tanto, acá nos indica que el promedio, ¿cierto? Es mayor a la mediana. O sea, hay una asimetría. El puntaje de lectura, ¿cierto? La distribución es asimétrica positiva. Entonces, por tanto, el promedio va a ser mayor que la mediana, que lo comprobamos con el resumen, ¿cierto? Al poder resumir esta variable a través, ¿cierto?, de los estadísticos descriptivos, como es el promedio, ¿cierto? El resumen que entrega con la función summary LR, podemos encontrar, ¿cierto?, algunos estadísticos descriptivos. Entonces, por tanto, de esa forma, ¿cierto? Nosotros vamos encontrando, también acá si nosotros queremos recordar, repasar, le podemos agregar también el histograma para que veamos con la función ist, ¿cierto? Con la función ist, nosotros podemos pedirle que nos realice, ¿cierto?, el histograma, y ahí el histograma nos entrega, ¿cierto?, el histograma del puntaje de lectura. Entonces ahí nosotros podemos ver que efectivamente, ¿cierto?, tiene un sesgo positivo, ¿cierto? Al igual que como nos indicó el coeficiente de asimetría de Fisher, que nos da un valor de positivo de 1,39. Por tanto, ¿cierto?, eso indica que es mayor que 0, o sea, tiene un sesgo hacia la derecha, entonces la distribución del puntaje de lectura. Entonces, para ello nos sirve, ¿cierto?, esta medida, este coeficiente, tenerlo sin tener el gráfico, ¿cierto? Si nosotros tenemos el gráfico y no necesariamente calcular el coeficiente, lo podemos ver a simple vista, o a veces también a simple vista no se logra visualizar qué tipo de asimetría tienen nuestros datos, y ahí, ¿cierto?, en conjunto con el coeficiente de asimetría de Fisher, que lo obtenemos bajo la función, ¿cierto?, bajo el comando skipnit, entonces ahí, ¿cierto?, nosotros podemos calcularlo, el coeficiente de asimetría de Fisher, y podemos ver que efectivamente tiene un valor positivo, ¿ya? Entonces también hay un ejemplo que yo les dejé en las medidas de posición, en esa clase de las medidas de posición, donde hablaba
hablaba de los sueldos, ¿cierto? De los ingresos de ciertos empleados. Ahí también aparece en la plataforma virtual, chiquillos. Aparece acá en la plataforma virtual la base de ingresos, que yo se las dejé en TXT para que también ustedes la puedan abrir, la puedan guardar en su escritorio, para que de esa forma la puedan correr cuando ustedes abran el RStudio. Ustedes la puedan también correr, ¿cierto? Entonces ahí cuando ustedes le pueden colocar para que no se llame de igual forma que los datos del taller, ustedes le pueden colocar datos 1, ¿cierto? Ahí la abren y ahí, ¿cierto? La reconocen, que son, ¿cierto? El sueldo, los sueldos de 45 empleados, los ingresos. Entonces, por tanto, ahí vamos a reconocer el nombre de la variable para poder calcularle también la kurtosis, que podamos, ¿cierto?, reconocerla. Y ahí la reconoció con el comando attach, ¿cierto? Reconoce el nombre de nuestra variable, que es ingresos. Entonces, por tanto, ahí para calcular la kurtosis utilizamos la misma función, ¿cierto? La misma función que sería curt, entre paréntesis la variable que queremos nosotros calcular, y ahí, ¿cierto?, nos entrega un coeficiente de kurtosis que es menor que 0. Entonces ello indica, ¿cierto?, que la distribución de los ingresos, ¿cierto?, tiene una distribución platicúrtica, o sea, es bastante aplanada, ¿cierto?, porque dio un coeficiente de kurtosis menor que 0, ¿cierto?, negativo. Entonces, por tanto, ahí nosotros vamos a ver ahora la forma de asimetría. ¿Qué forma de asimetría tienen los ingresos? Es asimétrica positiva, ¿cierto? Tiene un sesgo positivo. Y si nosotros calculamos el resumen, ¿cierto? Las medidas de resumen, verificamos también que el promedio de los ingresos de estos 45 empleados es de 225,1, ¿cierto? En miles de pesos, y eso es mayor, superior a la mediana, que es, ¿cierto?, 185,0 en miles de pesos. Entonces, por tanto, de esa forma, ¿cierto?, nosotros podemos ir siempre corroborando, ir tratando de correr, ¿cierto? También podemos calcularle el histograma a los ingresos. Le calculamos con el comando id, ¿cierto?, los ingresos, y lo corremos. Y ahí lo corremos y nos entrega ahí el histograma para los ingresos. También podemos ver la forma que tiene, ¿cierto?, que es sesgada o asimétrica hacia la derecha por el coeficiente, ¿cierto?, de asimetría de Fisher. Entonces vemos también que es más aplanada, ¿cierto?, que en la primera, que era un poco más, ¿cierto?, puntiaguda. Acá es más aplanada la forma con el coeficiente de kurtosis, que lo podemos ver, ¿cierto?, que es la distribución de nuestros datos de los ingresos de los 45 empleados, es platicúrtica, ya la forma que tiene. Entonces, por tanto, en sí, las medidas de forma, ¿cierto?, nos ayudan a poder como afirmar lo que nosotros también teníamos, ¿cierto?, describíamos con los gráficos, pero también lo podemos también calcular a través de un coeficiente. Entonces, este coeficiente es, ¿cierto?, de asimetría de Fisher, que en el R lo podemos calcular, ¿cierto?, descargando, instalando el paquete de los momentos y instalando, ¿cierto?, la librería. Ahí cada vez que ustedes lo instalan, les queda cargado. Después solamente ustedes le colocan library con el comando library y le colocan los momentos, que es el paquete, ¿cierto?, donde va a calcular el coeficiente de asimetría. El coeficiente de asimetría también es llamado el tercer momento. El tercer momento, ¿por qué? Nos vamos, ¿cierto?, a ver la materia, porque la forma del cálculo, ¿cierto?, el de kurtosis era el cuarto momento que nosotros calculamos. Y el de asimetría de Fisher, es llamado el tercer momento, porque está elevado a 3. Entonces, en la de asimetría de Fisher, como cada valor se le resta el promedio, ¿cierto?, y se le divide por la desviación estándar elevado a 3, eso es considerado el tercer momento.
Entonces, por ello, ¿cierto? El coeficiente de kurtosis que calcula el RStudio da diferentes coeficientes de kurtosis, tiene otro comando para poder calcularlo. Por eso es que yo creé la función, ¿ya? Y con esta función estamos, ¿cierto? Siempre el coeficiente de kurtosis al calcularlo a través de este paquete nos da distintos valores. Entonces, para cerciorarnos que esté correcto, es mejor crear la función de la kurtosis. ¿Ya? En cambio, el de asimetría siempre va a dar lo mismo. El de asimetría, ¿cierto? Al descargar ese paquete, siempre nos va a dar, ¿cierto? El mismo valor que nos da también teóricamente. Pero si nosotros calculamos teóricamente el de kurtosis, nunca nos va a dar igual al del R. Entonces nos da muy elevado. El signo nos cambia completamente. Entonces, por ello, ¿cierto? Se creó la función de la kurtosis. Entonces, con la función creada de la kurtosis, ¿cierto? Que ahí, como está 1 sobre n de la sumatoria, es como el promedio, ¿cierto? Que queda fuera bajo la función de este valor restado con el promedio elevado a 4 y después dividido en la desviación estándar elevado a 4 menos 3, que es lo que está creado acá en la primera función. Entonces esta función de la kurtosis, ustedes siempre manténganla y a través de ella, ¿cierto? Cuando ustedes calculen, pueden calcular estos 4 datos, ¿cierto? Teóricamente, ustedes los calculan y nos va a dar lo mismo que nos da el RStudio con esta función. Pero si ustedes lo calculan, ¿cierto? A través de la instalación de los momentos y calculan la kurtosis, les va a dar otro valor. Entonces acá nosotros lo corremos y aparece el comando de la kurtosis. Si no la creáramos, el comando es kurtosis. Kurtosis. Entre paréntesis le colocamos XX. XX. Entonces ahí cuando la corremos, ¿cierto? Con el run nos da 2. Si ustedes se fijan es un valor positivo. Si nosotros también queremos correr, ¿cierto? Queremos correr el score, ¿cierto? La kurtosis que nos dio del score. Si nosotros vemos arriba, ¿cierto? Que nos dio un coeficiente de kurtosis de 2,25 con el desarrollo teórico, ¿cierto? Con el desarrollo teórico de dato por dato. El comando que tiene de los momentos de la kurtosis, si nosotros lo hacemos acá, kurtosis entre paréntesis, score, nos va a dar otro valor y con el signo, ¿cierto? Ahí nos da 5,31. O sea, se nos escapa demasiado al valor que nos da, ¿cierto? Teóricamente, cuando nosotros le restamos el 3, entonces se nos escapa. Entonces, por ello, ¿cierto? Se crea mejor la función con la fórmula correcta, ¿cierto? Que es cada valor restado con su promedio elevado a 4, se le divide por la desviación estándar elevado a 4 y a todo ello se le resta 3, ¿ya? Entonces, por tanto, en cambio, no hay problema con la simetría. La simetría nos va a dar, ¿cierto? Teórica como la que entrega el RStudio la misma. Entonces, por tanto, así para que ustedes, ¿cierto? Esta función la puedan guardar para que así, pero calculen, ¿cierto? Con estos 4 datitos que yo les dejé acá, háganlo teóricamente, chiquillos, y se van a dar cuenta que el valor que entrega, ¿cierto? El RStudio con la kurtosis en sí, con el comando kurtosis, con la función, ¿cierto? Les va a dar totalmente diferente. Entonces acá nos da un valor negativo con los 4 datos de la kurtosis, ¿cierto? Ahí nos entrega menos 1,87, o sea, la forma, si da menor que 0, no puede dar en otro, ¿cierto? Con otra fórmula mayor que 0. El signo se debe respetar. Entonces, por tanto, eso indica que esos datos tienen una distribución que es platicúrtica, porque es menor, ¿cierto? Que es 0. Entonces, no puede dar los signos distintos. Por ello acá se creó la función. Y esa función es la que yo también les dejé en la plataforma, para que ustedes lo puedan ir corriendo y puedan, ¿cierto? Irlo, con estos 4, como son poquititos datos, calcúlenlo de forma teórica y van a ver, ¿cierto? Que van a llegar al mismo valor que entrega el coeficiente de kurtosis teóricamente al hacerlo dato por dato, ¿ya? Pero en estos casos, ¿cierto? Como vamos a trabajar con bases de datos grandes,
Ustedes, ¿cierto? Lo pueden calcular también a través de esta función y el coeficiente de asimetría también. Ya como hay que calcular el tercer y cuarto momento, es muy extenso, entonces ahí de esa forma, ¿cierto? Solamente queda para la interpretación. ¿Ya, chiquillos? Entonces, por tanto, ustedes van a trabajarlo, eso va a quedar ahí en la plataforma, todo lo que es correspondiente a la clase, ¿ya? Para que ustedes vayan practicando lo que yo realicé hoy día y ustedes ahí me van comentando cualquier duda que vayan teniendo. Este miércoles vamos a hacer ejercicios, estos ejercicios que dejé aquí también en la plataforma, donde dice ejercicios medidas de forma. También vamos a hacer algunos este miércoles, ya en la horita que tenemos las 2:30. Entonces ahí también para que ustedes después lo puedan ir viendo el video. Este video también va a quedar en la plataforma virtual. Se los voy a dejar, se los voy a descargar y se los voy a subir a esta plataforma. Ya, chiquillos, que estén muy bien, cuídense mucho. Chao.